donde lo dejamos el capítulo anterior. Un tiempo después, el vampiro, agradeciéndole al prota, le dice que nunca pensó que tendrían la oportunidad de volver a ver la luz del día. Con una gratitud indescriptible, su familia aún nos espera. El verde le dice a Sylvie entre lágrimas que nunca olvidará su amabilidad. Y despidiéndose, Sylvie le pregunta al prota qué va a hacer ahora. Este le responde que primero llevará a Pandora a la cabaña del amor. No se siente cómodo dejándola en ese lugar así. Les dice que ellas también deberían volver con él, contándoles que todos están esperando dentro. Y pasando dentro de la cabaña, Tiffany pregunta qué es eso, respondiéndole Elena que es el portal del prota. Le había dicho que estaría bien, y entrando con Pandora a cuestas, deja boquiabierta a las demás. Elena, retirándose rápidamente, le pregunta por qué trajo esa loca a ese lugar, preguntándole el prota por qué está huyendo. Mientras estos seguían con su persecución, Sylvie le pregunta si es Tiffany, y esta le pregunta si es Mia. Y cuando se iban a dar un abrazo de reencuentro, Tiffany, desviándose hacia Rosa, le pregunta qué edad tiene la niña. Sylvie, avergonzada, le pregunta de qué está hablando, contándole que el prota y ella aún no tiene hijos. Tiffany le pregunta de qué está hablando, si acaso no están casados, porque no tienen hijos. Eso no puede seguir así, y arrastrándola, le dice que tendrán una larga charla. Volviendo con el prota, le dice a Elena que Pandora ya no hará daño a nadie, preguntándole si necesita estar tan asustada, respondiéndole Elena si está bromeando. Esa loca intentó matarla esa mañana, y le dirá una cosa de antemano: ella no jugará con ella, ya que la trajo de vuelta, será responsable de vigilarla, preguntando el prota que tiene de difícil cuidar a un bebé. Además, su familia es grande. Sin embargo, la verdad es, día 1, día 2, día 3, y en una noche, el prota nos comenta que está cansado, demacrado. Se pregunta por qué Pandora siempre lo persigue, y de pronto, Pandora entra a la habitación. El prota pregunta por qué entró otra vez. Pensó que dormiría con la hermana Elena esa noche, pero Pandora, entre lágrimas, le cuenta que la hermana Elena no la abraza y no le lee un cuento. Pandora no puede dormir sin su hermano mayor. El prota nos comenta que la ha malcriado, tiene que enseñarle, pero no puede vencerla, no puede más. Aunque desde un punto de vista psicológico, Pandora es solo una niña, pero biológicamente es adulta. Tiene que ir al baño todas las noches, no puede aguantar eso todos los días. Y Pandora, acomodándose, le pide al prota que la abrace. El prota nos sigue contando que no podrá volver a dormir bien esa noche. Y nos cuentan que hasta ahora el prota no se había dado cuenta de lo que significaban los abrazos para Pandora. Con su maldición, nunca había sido abrazada y cuidada por los demás, ni siquiera su madre la había abrazado. Amor y calidez, eso era lo que Pandora buscaba instintivamente, pero de nuevo, todo eso estaba más allá de la comprensión de Pandora, cuya mente estaba en una etapa infantil. Cuando esas emociones se entrelazaron de esa manera, se produjo una reacción química sin igual, y así, los instintos fisiológicos también se despertaron. Pandora, levantándose, le dice al prota que todavía no puede dormir. Le cuenta que su corazón late muy rápido y tiene mucho calor. Pandora quiere estar cómoda, más que la última vez. El prota, dándose cuenta de la situación, rápidamente le pide que se calmen, contándole que ese tipo de cosas solo se puede hacer después del matrimonio. Pandora le pregunta que si se casa con su hermano mayor, puede hacer cosas cómodas. Entonces Pandora va a casarse con el hermano mayor. El prota le pide que se calme, explicándole que hay que estar enamorados para casarse, y se lo preguntará seriamente, si está enamorada de su hermano mayor, respondiéndole Pandora que sí. A Pandora ahora lo que más le gusta es el hermano mayor. Pandora permanecerá con el hermano mayor para siempre, y de pronto, vemos que una orbe se había manifestado de Pandora, siendo estos un par de anillos de boda, conocido como el anillo de Pandora del amor apasionado. El prota, sosteniéndolos, comenta que lo entiende. Entonces serán esposo y esposa de ahora en adelante. Pasará su vida con ella y nunca se separará. Pandora, abrazándolo alegremente, le dice que ya son esposos, preguntándole si nunca se separarán. Y así que, ahora pueden hacer las cosas cómodas. Y tirándolo a la cama, el prota nos comenta que Pandora, en ese estado, no parece que vaya a quedar satisfecha con pocas rondas. Y bueno, todos sabemos qué pasó aquí. Después de tanto desmadre, lo que queda del prota nos comenta que Pandora es un pozo sin fondo, y retirándose el anillo, comenta que subestimó al enemigo. No esperaba que Pandora fuera tan poderosa, pero Pandora, agarrando al prota, le pregunta dónde va. No ha tenido suficiente,
comentando que eso fue solo un calentamiento, y jalándolo de vuelta comenta que Pandora va a ponerse seria a continuación, suplicando el prota que espere un momento, hay que darle un respiro al hermano mayor, y dejando caer el anillo, le suplica que al menos se lo deje poner, respondiéndole Pandora que no intente encontrar una excusa para huir. Ella no quiere esperar ni un segundo, y la suegra viendo que nos iban a secar al prota, sonrojada comenta que Pandora es una niña peculiar, pero es extraño, no esperaba que saliera tan bien esa vez, preguntándose por qué no intervinieron los dioses malignos para impedirlo, preguntándole esta que por qué debe intervenir un madre para impedir el feliz consentimiento de su hija. No podía pedir nada más que librarse de la bomba de tiempo que es Pandora, y al fin se nos presenta como Sabrina, la creadora de los demonios, la diosa maligna, y descendiendo le dice a la diosa de la creación que ha pasado mucho tiempo. La última vez que se vieron fue hace 1000 años, el día que ellas se mataron. La diosa de la creación comenta que ellas están muertas, diciéndole que no interfieran más en el mundo, respondiéndole Sabrina que no le venga con eso, preguntándole si ella también no está interfiriendo también en ese mundo, si cree que no sabe que animó a Estrella del Amanecer a seducir a sus hijas. Galle, quien es la diosa de la creación, luego decidiremos cómo la llamaremos, le responde que se limitó a guiarlo en su misión, no interfirió demasiado en sus acciones. Es cierto que han tenido algunas peleas en el pasado, pero ya es hora de dejarlo a un lado. Sus tiempos han terminado, dejarán de imponer su voluntad al mundo. Sabrina comenta que ese mundo fue creado por ellas, preguntándole si no son ellas la voluntad de ese mundo, respondiéndole Galle que ese mundo tiene voluntad propia, aunque sea su creación, no pueden ignorarlo. Sabrina comenta que solían discutir así, diciéndole Galle que solo acabará cayendo en sus propias consecuencias, pero Sabrina atrapándola, comenta que al final, encontró el mismo final, esparciendo misericordia con pendulación y sin conseguir nada para ella. Solo tiene que mirarse ahora. Su poder se ha ido, dejando solo una pizca de polvo para vivir bajo la voluntad del mundo. Ella, en cambio, está a punto de renacer. El prota ya se casó con su hija, Pandora, y ese tiempo y espacio ha sido despojado de la historia, formando un cinturón de paradojas. De esa manera, puede reescribir su propia historia, voluntad y renacer. En cambio, no puede hacer nada. Todo eso se debe a su debilidad. Galle se pregunta si tiene la intención de utilizar a su propia hija. Eso no va bien. El prota debe ser informado inmediatamente. La historia no puede reprimirse, o realmente no habrá nadie que la detenga. Y desmaterializándose, Sabrina le pregunta si renuncia a ese cuerpo y huirá. Igualmente no tiene poder para cambiar nada. Ya es demasiado tarde para hacer algo. El trato está hecho, el arroz crudo se ha convertido en arroz cocido. Y volviendo con el prota, alguien le dice que despierte, y dándole una patada, el prota levantando ensartado comenta que realmente no le queda ni una gota, pero Shizune le pregunta de qué tontería habla, preguntándole si Pandora lo ha engañado, y le pide que se controle. Su madre tiene algo que decirle. El prota llamando a su suegra le cuenta que acaba de asaltar Pandora, respondiéndole esta que lo sabe, pero le pregunta si puede romper su compromiso con Pandora. El prota confundido le cuenta que Pandora solo tiene un amigo en el mundo, y él, pero la diosa madre le dice que lo sabe. Pandora es una pobre niña, pero la historia tiene que seguir un curso establecido. De lo contrario, ese periodo de tiempo se convertirá en un cinturón paradójico, un caldo de cultivo para la resurrección de dioses malignos. Pandora y su hija Tiffany deben sacrificarse para permitir un tiempo y un espacio que ha sido distorsionado. Solo así se podrá detener el plan de resurrección del dios maligno. El prota temblorosamente le pregunta si bromea, porque hay que sacrificar a alguien. No está de acuerdo. Él, Buchen, no está de acuerdo con ese final. La diosa madre le dice que ella tampoco quiere sacrificar a esas dos niñas. Pero el prota le dice que está bien, encontrará la manera. Nadie será sacrificado, tendrá el final perfecto. La diosa madre comenta que sin sacrificar a nadie, un final perfecto, y pensativa comenta que comprende. Ella le cree, y Chizumi le pregunta a su madre si esa no es una gran puesta, en caso de que la diosa maligna vuelva a la vida, pero su madre le dice que no importa. Es un poco arriesgado, pero las recompensas son tentadoras, y está segura de que el prota puede manejarlo bien. Y le dice que ella también debería hacer un esfuerzo extra para ayudar al prota, contándole a Ichizumi que el prota no la ha alimentado en mucho tiempo. Su madre le pregunta qué hay sobre eso.
diciéndole a ambos que se den prisa. Ichizumi, encadenando al prota, le dice que está de acuerdo. El prota le dice que espere un minuto, contándole que realmente no le queda ni una gota, preguntándole si no pueden esperar hasta el otro día. Pero Ichizumi le pregunta cómo puede un hombre decir eso, comentando que siempre hay algo que exprimir, y le dice que arriba, preguntándole qué pasó con el hombre que lo hizo con Pandora hace un momento, comentando el prota con un jadeo que está saliendo otra vez. Ichizumi le pregunta si ya es todo, quiere más, aún falta mucho para llenar la energía, comentando el prota que se muere. Al día siguiente, vemos lo que queda del prota, y Sylvie, lanzándole magia de restauración, le dice a Pandora que aunque el prota y ella sean ahora marido y mujer, le pide moderarse un poco o va a montar un escándalo. Sylvie comenta que los demonios chupan pasivamente la esencia de los machos, preguntándole si no lo sabe, solo tiene que mirar lo nutrida que está ahora, respondiéndole Pandora que no lo sabía. Después de todo fue una sola vez. De pronto Tiffany le pregunta si tenía protección, respondiéndole Pandora que no está segura. Esa noche el prota dijo que estaba todo listo. Tiffany, suspirando, comenta que eso está bien, y nos comenta que afortunadamente, Pandora estuvo a punto de llegar a la base, pero Mia no está a la altura, y oportunamente, el prota despierta. Sylvie, acercándose, le pregunta si está bien, si le pasó algo, respondiendo el prota que está bien, gracias a ella, ahora se siente mucho mejor. Pero Pandora, empujando a Sylvie, le pregunta si quiere besar a su hermano mayor. Ella no lo permitirá. Sylvie le explica que estaba comprobando si a su marido le había quedado secuelas, diciéndole que no diga tonterías, pero Pandora le dice que está mintiendo. La ha visto sonrojada, y Tiffany, suspirando, nos comenta que Mia nunca tuvo la iniciativa, preguntándose cuándo revivirá su familia. El linaje de la diosa elfa sigue siendo, como decían sus predecesores, difícil de continuar. Un tiempo después, el prota le dice a Pandora si quiere ir a jugar primero, ya que tiene algo que decirle a Sylvie. Pandora le responde que ya quiere quedarse con su hermano mayor, pero el prota le pide que escuche, contándole que eso es muy importante, y le pregunta a Tiffany si podría cuidar de Pandora por un rato, y traerle también a Elena y a las chicas. Y retirándose de la habitación, Sylvie le pregunta al prota qué le pasa, ya que lo nota algo pálido. El prota le pregunta si cree que Pandora es malvada. Sylvie le responde que aunque haya hecho muchas cosas malas, cree que todo se debe a que no está en sus cabales. Pero el prota le dice que se lo preguntarás de nuevo. Le pregunta si son todas las demonios malvadas. Sylvie le responde que si fueran los viejos tiempos habría contestado, son malvadas. Pero desde que trabajó bajo la dirección de Litia ya no lo cree. Puede que Litia sea estricta, pero solo quiere hacer más felices a las personas que está bajo su gobierno. Por eso trabaja día y noche, dedica tanta energía y tiempo a los asuntos gubernamentales. En el mundo no existe el bien y el mal puros, pero llevan miles de años luchando porque están en bandos diferentes. Hoy en día, parece que solo son hostiles entre ellas por inercia. Son enemigos en el pasado y deben serlo ahora, solo es lo que pensó en aquel momento. Pero desde que apareció, todo eso ha cambiado, y es gracias a él que ha llegado a tal iluminación. Él es quien le mostró un camino hacia la paz. El camino es duro, pero aún la tiene a ella. Aunque el camino esté lleno de espinas y baches, lo acompañará a través de él. Agradeciéndole el prota por sus palabras, y volviendo con la diosa de la creación, comenta que su Sylvie ha crecido. No esperaba que ese niño tuviera tanta perspicacia. Esa prueba de la diosa será un éxito seguro. Comentando Ichizumi que dicho eso, no es lógico. Preguntando por qué un hombre y una mujer solos en una habitación no hacen nada. Sylvie siempre es así, y el puesto de diosa elfa no se puede heredar, se pregunta cuándo va a tener nietos. Y según su observación, aunque el prota es un viejo pervertido en apariencia, en realidad es más pasivo de lo que cree, y hace falta una mujer para llegar a la base con seguridad. Y la diosa madre de piedra nos comenta que sus hijas son pasivas. De momento, aparte de Loli, que ha conseguido marcar, sus demás hijas siguen fuera de alcance. No hay que hacer nada. Y está llamando al prota. El prota se pregunta si es la voz de su suegra. La diosa madre le pregunta qué hace abrazándola, ordenándole que le empuje hacia abajo. El prota le responde que eso no está bien, tampoco es el ambiente adecuado. Pero su suegra le pregunta de qué está hablando. Es el ambiente adecuado. Si acaso no ve que Sylvie está lista, y alentándolo, le dice que es hora de que tenga un bebé. El prota le pregunta cómo puede hacerlo si lo está mirando, y qué ha estado viendo.
Y de pronto, Sylvie le dice al prota que no está segura de entender lo que está pasando, preguntándole si le puede enseñar. Y el prota, despertando sus instintos, nos comenta que no puede aguantar ese manjar. Sylvie, extasiada, le pregunta si llegó por fin el día que ellos se unan. Pero Rosa, entrando a la habitación, le pregunta al prota si le mandó a llamar, y sonrojada por el momento oportuno, rápidamente sale de la habitación. El prota le dice que le deje explicárselo, mientras Rosa nos comenta si es un mal momento, si acaso él no había dicho que quería verla para algo, preguntándose por qué todavía está jugando con Sylvie, o será que es un trío, no le molestaría, pero se pregunta si no es una mala idea, y Elena, apareciendo, pregunta si no es esa la pequeña compañera de Sylvie, preguntándole si el prota también la mandó a llamar, preguntándose Rosa en voz alta si acaso era un cuarteto, y mientras Elena le preguntaba a qué se refería, de pronto la dejan inconsciente. Sylvie, quien era responsable, comenta que los niños dicen tonterías, diciéndole a Elena que no tiene que preocuparse, y el prota le dice a Elena que tienen una reunión, mientras ésta les preguntaba por qué están tan raros, y nos cuentan que así, el prota comunicó a la multitud la información que había aprendido del recinto de la diosa de la creación, y pasando con Elena, esta comenta que comprende. Con el fin de detener la resurrección de la diosa madre, le pregunta si es por eso que las llamó a ellas para discutir contramedidas, y disculpándose, le dice al prota que todo eso es porque no pudo controlar la parte inferior de su cuerpo, y ahora tiene la osadía de pedir ayuda, respondiéndole el prota que no pudo ver a Pandora así. Elena le pregunta si cambió la historia solo porque Pandora era lamentable. Cree que solo quiere su cuerpo, olvídenlo. La historia ha cambiado ahora, así que no podrán hacer nada en ese lugar. Sylvie comenta que es necesario que la historia vuelva a ser como antes, o se quedarán atrapadas para siempre en ese cinturón de anomalías. Elena comenta que dejar que Pandora y Tiffany mueran, pero no pueden hacer eso. El prota comenta que tiene una idea, una forma que no requiere el sacrificio de nadie, pero necesita la ayuda de Elena, diciéndole esta que se lo cuente. El prota, disculpándose, le dice que no va a decirle nada, solo tiene que hacer lo que le dice. Promete cambiar la historia para que vuelva a ser como era sin sacrificar a nadie. Hasta entonces, Tiffany y Pandora no deben saberlo. Teme que hagan algo irracional. Sylvie comenta que eso puede ser difícil ocultárselo a Tiffany, ya que tiene el ojo de los elfos. Tal vez Tiffany ya lo sabe todo. Y el prota, dándose cuenta de algo, le pregunta a Rosa dónde se encuentra Tiffany, respondiéndole esta que se le encontró llevándose a Pandora a otra parte, y parecía muy preocupada, comentando el prota que algo va a pasar. Mientras tanto, el lado de Pandora y Tiffany, esta le dice a Pandora que todo eso está preparado para ella por el prota, pidiéndole que lo disfrute. Pandora le pregunta si habla en serio, comentando que el hermano mayor es tan bueno con ella. Tiffany nos comenta que es increíble que ellas, que aún eran hostiles entre ellas, se reunieron para hablar pacíficamente. El prota en su corazón ve un verdadero hombre. Hay una dura realidad y un futuro brillante. Los demonios y los humanos están en paz, y las diosas y los demonios ya no se pelean. El futuro traerá a la verdadera paz gracias a él, pero esas no son cosas que pueda tener con Pandora. Una vez resucitado el dios maligno, el brillante futuro que tienen en mente se ha destruido por el fuego. Se disculpa con Pandora, pero ese es su destino. Por un futuro mejor, ellas deben ser enterradas en la historia, pero antes de hacerlo, el prota le pregunta si va a explotarse a sí misma. Él no permitirá tal cosa. Tiffany le pregunta si piensa detenerla, respondiéndole el prota que sí, no puede quedarse de brazos cruzados y verla morir. Tiffany comenta que manipular la historia es un grave pecado, y las consecuencias están fuera del alcance de un simple mortal como él. No es demasiado tarde. Si muere con Pandora, el mundo podría volver al buen camino. Si intenta detenerla, y con un ataque lo termina apartando. Pandora llamando al prota, Tiffany le dice que sabe que se ha reformado, pero la historia no se puede cambiar. Si realmente le importa el prota, entonces debería seguir su consejo. No son de la misma época que el prota, su unión ha convertido ese tiempo en un cinturón anormal, y su futura madre se ha aprovechado de ello. Pronto resucitará en ese tiempo y el mundo futuro donde está el prota será reemplazado. Todos morirán, solo pueden seguir la historia original para evitar que ocurra esa cosa terrible. Y le pregunta si quiere que el prota y las demás mueran, si quiere ver el mundo futuro cubierto de esa manera, respondiéndole Pandora que quiere que su hermano mayor viva.
Tiffany comenta que entonces están de acuerdo, y nos cuentan que era una escena que nunca había ocurrido antes, ni siquiera en el futuro. Tiffany comenta que por el bien de sus seres queridos, morirán juntas para reparar la distorsión del tiempo y el espacio, comentando Pandora que por el bien de su amado. Y nos siguen contando que por primera vez, una demonio y una diosa se dan la mano y están del mismo lado. El prota les grita que no lo hagan. Tiene un plan para salvarlas, pidiéndoles que abran la barrera. Pero Tiffany le pregunta a Pandora si está preparada, respondiéndole esta que sí. Y mientras el prota Mardesia trataba de atravesar la barrera, Pandora al verlo, comenta que Pandora se ha separado del hermano mayor. Pero está bien, fue corto, pero está muy feliz de haberlo tenido con ella, dándole las gracias y despidiéndose. Y de pronto, el prota evoluciona su armadura a un rey santo caído, y le pide a Ichizumi que lo ayude a romper esa barrera. Esta pregunta por qué una espada santa como ella se ha vuelto así, y le pregunta al prota qué le está pasando. El prota le dice que se deje de tonterías, y lo ayude a romper esa barrera, ya que hay 2 vidas dentro, terminando así rompiendo la barrera. Tiffany nos comenta que el prota es demasiado terco, y le pregunta cuál es su problema, y Pandora le advierte que es peligroso, pidiéndole que no se acerque más. Pero el prota les pregunta si tienen tanta prisa en morir, ya que todos quieren morir, entonces llévenlo con ellas. Morirán todos juntos, todos los caminos conducen a Roma, siempre hay una manera, pidiéndole que confíen en él por una vez. Respondiendo Tiffany avergonzada que está bien, probará a su manera. Al día siguiente en el territorio élfico, Tiffany le dice a su pueblo que tiene algo que anunciar. Durante casi 100 años, su clan ha estado en constante conflicto con los demonios. Uno a uno, sus hermanos y hermanas han caído. Como diosa, se siente culpable por eso y se siente profundamente impotente. Por lo tanto, tiene la intención de renunciar a su cargo como diosa, y ha decidido ceder su papel de diosa a la señorita Gu, que os guiará a partir de ahora. El pueblo se preguntaba cómo puede una humana ser una diosa elfa. Tiffany les dice que lo dice en serio, y le ha dado el derecho divino al prota. Ahora es la legítima diosa de los elfos. Pero de pronto, alguien atravesando al prota pregunta si es una nueva diosa elfa, y riéndose le dice a Tiffany que esa nueva diosa no es tan fuerte como ella. Incluso si planea retirarse al menos debería encontrar un sucesor decente. Los humanos débiles no la satisfacen. La batalla entre ellas aún no ha terminado, y el público asustado gritan que es Pandora, y esta nos comenta que es un poco extraño, preguntándose si el prota estará bien. Su hermano mayor no puede estar mintiendo, y de pronto, alguien le dice a Tiffany que ella guiará el clan en su lugar. Volviendo un poco atrás, la anterior diosa comenta que por desgracia, se ha acabado la energía y ella no puede dársela, diciéndole Tiffany que se pondrá mejor, pidiéndole que no la dejen, y disculpándose comenta que la estaba protegiendo. La anterior diosa le responde que no sea tonta, una diosa nace para proteger a su pueblo, son la luz que trae esperanza y cobijo a su pueblo, pero, por desgracia, no puede protegerlo más, pidiéndole el favor que vele por su pueblo en su lugar. Cree que puede hacerlo mejor que ella. Tiffany pregunta que cómo podría hacerlo mejor que ella. Al final, siempre acabó siendo ella la protegida. Ella es una diosa mala. Pero una estela le dice Tiffany que no diga eso. Es una diosa maravillosa, activando el efecto del anillo de corazón de dragón eterno, y comenta que sin ella, no había futuro para los elfos. Gracias a su sacrificio podrá reunirse con Sylvie y Rosa en el futuro. Pueden encontrarse ahí, pero Tiffany dándole un abrazo, comenta que se alegra mucho de conocerlo. El prota consolándola le pide que no llore. Ella se ha sacrificado tanto por ellos en la historia, ahora es el momento de que ellos hagan lo mismo por su descendencia. Y Rosa a lo lejos nos comenta que Sylvie ha sido revestida por su predecesora. Entonces, se pregunta cómo debe llamar al prota a partir de ahora. ¿Qué mundo más desordenado tiene? Y en otro lugar, Elena le pregunta a Pandora si está preparada, respondiéndole esta decidida que lo está. Elena comenta que a continuación, usará su poder para convertirla en una elfa. Después de eso dejará de ser una demonio y perderá su gran poder, preguntándole si no se arrepentirá, respondiéndole Pandora que no, ha hecho demasiado mal, y ahora toca pagar. Aunque ya no tenga el poder, Pandora solo quiere estar con su hermano mayor. Elena comenta que se ha completado y ahora es una elfa, pero no lo entiende. Tener el poder de conquistar el mundo y luego renunciar a él, preguntándole si vale la pena. Pandora le responde que por supuesto. En el pasado fue a la guerra y se quedó sola durante 1000 años.
Ahora se da cuenta de que incluso teniendo el poder de rivalizar con el mundo no significa que pueda poseerlo. Tiffany comenta que nunca pensó que Pandora pudiera decir eso, contándole el prota que le había dicho que Pandora no era tan mala. Tiffany sorprendida comenta que es increíble, comentando el prota que eso debería volver a poner la historia en su sitio. Sylvie, reuniéndose con el grupo, rápidamente empieza a revisar al prota. Este le dice a Sylvie que se encuentra bien, pidiéndole que no le levante la ramera. Pero Sylvie le responde que no, preguntándole qué le pasaría si se queda con una cicatriz, ordenándole que la deje comprobar. Pero de pronto, alguien comenta que nunca pensó que podrían arreglar la historia reescrita de esa manera. Es una sorpresa, pero le preguntan si creen que eso la detendrá, llamándolo ingenuos. Tiffany le dice a los demás que se escondan bajo su escudo, y Elena pregunta si no es esa la diosa maligna en un sueño profundo, y por qué sigue teniendo tanto poder. Esta comenta que aunque haya restaurado la historia, el Kalma es implicado por naturaleza, y en el momento en el que el prota y Pandora se casaron, todo estaba decidido, y llamando a Elena, comenta que es una desviación de su plan original, pero no un gran problema. Es hora de ofrecer su cuerpo. Elena asustada le responde que ella no quiere. Sabrina le pregunta si acaso va a desafiar su voluntad, ordenándole que venga con ella, y le dice que le dará un cuerpo nuevo cuando se recupere. Ahora le ordena que sea una buena chica y le dé su cuerpo. Elena nos comenta que si toma ese cuerpo, Alina, y le grita a Sabrina que no quiere. Esta le pregunta si acaso se niega. Entonces, ya no es útil, y antes de recibir el ataque, el prota la termina atacando. Sabrina enfadada le pregunta si esa es toda su fuerza, diciéndole que eso es demasiado débil, devolviéndole así el golpe. El prota nos comenta que su armadura con un solo golpe, pero Sabrina le pregunta si ya ve su insignificancia. Con solo ganar un poco de potencia ya se está dejando llevar. Un gusano debe ser solo un gusano. Hoy le enseñará lo que pasa cuando lucha contra ella. Las demás, tratando de ayudar al prota, rápidamente son neutralizadas, acabando así en una explosión. A lo lejos, los ciudadanos confundidos preguntan si el árbol sagrado fue, comentando otros si su hogar ha sido destruido. Una elfa comenta que Tiffany aún debe estar luchando a muerte contra la demonio en ese momento, mientras Mia murmura el nombre de Tiffany. Y volviendo a la pelea, Sabrina comenta que es interesante convertirse en un recipiente para la diosa de la creación, pero queda poco poder en la diosa de la creación. Tiffany le responde que no creyó que la podía derrotar en primer lugar, pero es suficiente para abrir la puerta del tiempo y espacio, y con su bastón, activa su magia de nivel de creación, salto temporal, enviando a todos de vuelta. El prota se pregunta si se quedará Tiffany atrás y se enfrentará sola a la diosa maligna, y luego va a morir otra vez. Si planea suicidio otra vez, no aceptará ese tipo de cosas. Ha costado mucho mantenerla viva, y ahora sigue sin poder librarse de su destino. Pero de pronto, alguien le dice que despierte, y despertando, confundido comenta que está, pero Xia Yoyon le pregunta por qué no dijo que se escondía y dormía la siesta sin decir nada, contándole que llevan días buscándolo. Y Loli le pregunta si tiene sueño. Xia Yoyon, cambiando de tema, le cuenta que han pasado la prueba de la diosa y todo lo esperan. Mientras el prota se pregunta qué está pasando, lo que pasó antes, se pregunta qué acaba de pasar. Luego llegaron a la plaza del templo. Sylvie superó la prueba de la diosa y había conseguido recuperar su derecho divino. Todo el clan de los elfos se alegró y todos se pusieron contentos. Pero no podía ser feliz, sentía que le faltaba algo, preguntándose si se olvidó de algo importante. Mientras tanto, el borde del territorio élfico, Pandora pregunta qué es ese lugar. Nos comenta que es como si hubiera olvidado algo importante. No se acuerda, pero siente que alguien la llama. Alguien que es muy importante para ella. Comenta que la dirección parece ser por ese lugar. Y pasando con el prota, Xia Yoyon, notando su expresión, le pregunta si le pasa algo. Le responde que siente como si alguien lo llamara desde lejos, preguntándose si será su imaginación. Xia Yoyon le pregunta si no es uno de esos viejos amigos otra vez, comentando Loli que no puede sentir nada hacia esa dirección. De pronto, alguien le dice a Sylvie que tiene una gran noticia, y susurrándole algo, Sylvie, sorprendida, le pregunta si ha dicho que su senpai ha despertado. Xia Yoyon pregunta si el viejo demonio ha despertado, y el prota nos comenta que la senpai de Sylvie pregunta si es la última diosa elfa, Tiffany, y pasando con esta, se pregunta en dónde está. Lo que está pasando, se pregunta por qué está intacto su cuerpo. Recuerda que debería haber muerto.
Y volviendo a esa escena, Sabrina comenta que es tan irremediablemente estúpida como Galle. Llegó a quemar su arma para luchar contra ella. Resultó no ser más que un mero esfuerzo inútil, y ya no le interesa. Y retirándose, comenta que irá otra era a matar a la estrella del amanecer, y ella se quedará ahí a su suerte. Y bajo la lluvia, Tiffany se pregunta si ese es el final. El árbol sagrado fue destruido, el clan perdió sus hogares y los miembros fueron perseguidos por la diosa maligna. Como resultado, siguió sin poder proteger a sus compañeros y ser un héroe para todo como su hermana, disculpándose con todos. Ella era una diosa incompetente, pero su madre sosteniendo su mano, comenta que su pobre niña, ella es la que debería disculparse. Se disculpa por dejarla sufrir sola. Tiffany le pregunta si ha venido a buscarla, si verá a su hermana en el lugar donde descansan las almas, respondiéndole su madre que sí, todo lo que desea está allí, y su espíritu encontrará allí la paz eterna. Tiffany le cuenta que no tiene cara para encontrarse con su hermana. Ella no protegió a su pueblo como prometió, pero pudo proteger a sus amigos. Quiere volver con el prota para ser su ayudante y ayudarle a derrotar a la diosa maligna. Trabajar con él para crear un mundo nuevo, un mundo de paz verdadera. Ese es su último deseo. Y volviendo al presente, Tiffany nos sigue contando que para presenciar el nuevo futuro con él, Sylvie entrando a la habitación, Tiffany la llama Mia. Sylvie le pide que no la llame por su apellido de soltera ya que es una adulta. Respondiéndole Tiffany disculpándose que es solo un hombre que se le viene a la mente. Sylvie le cuenta al prota que esa es su superior, y Tiffany saludándolo le dice que se presentará una vez más. Su nombre es Tiffany, la antigua diosa elfa, diciéndole al prota que tiene mucho tiempo sin verse. Sylvie sorprendida le pregunta al prota si ya se conocían, pero Sylvie le pregunta de qué está hablando, contándole que esa es la persona que le salvó la vida. La salvó cuando la atacó una demonio de niña. Bueno, pero era joven entonces, así que es comprensible que lo olvidara. Sylvie nos comenta que no es de extrañar que su voz le sonaba familiar la primera vez que la oyó, y mientras avergonzada comenta que el destino juega malas pasadas a la gente, el prota le dice a Tiffany que le gustaría hablar con ella a solas. Respondiéndole Tiffany que sí, tienen que hablar, es necesario que recuerde todo. Un tiempo después, el prota comenta la autorreparación del tiempo y el espacio. Ahora comprende. Una vez que volvieron los recuerdos, todo el mundo se sintió raro. Tiffany comenta que aunque en aquel momento apenas había devuelto la historia al buen camino, el significado era completamente distinto. Simplemente han creado un tiempo y un espacio idéntico, e incluso si se reprodujera repetidamente, simplemente sustituiría al tiempo al espacio original. En otras palabras, el tiempo y el espacio pasados en los que murió con Pandora han sido sobreescritos. La situación de Mia era especial y, al volver al tiempo y el espacio original, se produjo una fusión parcial de los recuerdos de los de Mia. El resto de ellos, desde el futuro, experimentarán cómo se sobreescribe los recuerdos de sus vidas. El mundo ha cambiado silenciosamente, y la diosa maligna los ha utilizado para alterar indirectamente la trayectoria del mundo. Sospecha que ese es su verdadero propósito, que puede estar jugando un gran juego, comentando el prota que sin embargo, ese juego acabará toda la historia, y el patrón es inimaginablemente grande. Tiffany le dice que no tiene que angustiarse, es hora de trabajar en equipo, por eso ha acudido a él. Quiere que la deje ser su fuerza también. Juntos serán testigos de un mundo nuevo. El prota comenta que ser su fuerza, le pregunta si es una propuesta de matrimonio, preguntándole Tiffany a qué se refiere con propuesta de matrimonio. El prota le cuenta que tiene el poder de volverse fuerte si se casa con una chica, preguntándole si no lo sabía. Tiffany avergonzada le dice que no tenía eso en mente en lo absoluto, solo quería ser socios. No hay absolutamente ninguna intención de proponer matrimonio. Pero de pronto, afuera empieza a haber un alboroto. El prota sorprendido nos comenta que ese olor es, pero pasando fuera de la habitación, un guardia pregunta que cómo puede un elfo tener tanto poder maligno. Es un verdadero monstruo, pero Pandora enfadada les dice que se alejen de su camino, y el prota saliendo de la habitación, le pregunta si es Pandora, y está volviendo su apariencia original, responde que es su hermano mayor, y corriendo hacia el prota, llorando, y dándole un abrazo, más bien una embestida, le pregunta por qué ha venido ahí con un cabezazo, pero Pandora le dice que el hermano mayor es un gran mentiroso, preguntándole si no dijeron que siempre estarían juntos, y por qué dejó sola a Pandora, y golpeándolo le dice que es un canalla. El prota le responde que es un malentendido,
explicándole que acaba de ser teletransportado y está ahí. Él no la dejó, mientras comentaba que su clavícula se va a romper. Un elfo le pregunta a Tiffany quién es esa persona, respondiéndole esta que es solo un viejo amigo suyo. No tienen que preocuparse, pidiéndoles que le dejen el resto. Pero de pronto, alguien anuncia que es una emergencia, y le dice a Tiffany que no es nada bueno. El Imperio Huang los han atacado repentinamente y sus tropas han alcanzado la frontera, y le pide a Tiffany que se refugie. Tiffany comenta que han tenido relaciones amistosas con los humanos durante generaciones, preguntando por qué ahora pelean entre ellos. El prota le cuenta que la humanidad hace tiempo dejó de ser lo que fue. Se teme que todavía hay héroes trabajando con eso. Esa guerra ya no puede ser evitada. En ese momento, dentro de la tienda militar del Imperio Huang, alguien le dice al héroe que el despliegue de tropas ha sido completada, respondiéndole que sigan trabajando duro. Elogiará su lealtad al rey cuando regrese, y este héroe de identidad desconocida es conocido como el héroe de la codicia. Un general comenta que espera que ese juicio sea correcto, ya que ha elegido ir a la guerra, debe enviar buenas noticias para el rey, aunque los elfos están escasamente poblados y faltos de personal, pero no tiene que olvidar que el otro bando tiene ahora 2 diosas y un demonio entre ellos, y su poder de batalla no debe ser subestimado. El héroe de la codicia le responde que por supuesto que lo sabe, por eso el rey les pidió ayuda en la guerra. Naturalmente, también darán toda su ayuda al general, pidiéndole que deje que ella lo asiste. No tiene que subestimarla solo porque es una mujer, o sufrirá, y se nos presenta literalmente como Alice. Y esta comenta que como caballero, luchará con todas sus fuerzas para desterrar el mal. Volviendo a la tierra élfica, alguien anuncia que durante casi 1000 años han vivido en amistad con la humanidad, pero ha llegado el momento de luchar. El imperio ha comenzado a marchar hacia ellos y pronto estarán rodeados. No es su intención luchar, pero por el bien de sus familiares y sus amigos, deben tomar las armas. Como diosa y reina, les pide que tomen las armas y defiendan juntos su hogar. Tiffany nos comenta que Mia ha crecido mucho y ya no necesita su presencia, pero el número de miembros del clan ha caído en picado. Se pregunta si eso también es obra de los héroes. Va a ser una dura batalla, pero el prota le dice que no tiene que preocuparse, ya que tienen una gran alineación, y permítele presentarles, esa es Loli, la diosa dragón. Ahora es una niña pero volverá a cambiar cuando luche, pidiéndole que le cuente más. Y la demonio de la luna llena, Xia Yueyun, comentando que no olvide que le prometió una nueva consola de juegos cuando terminen. Y luego, está la diosa de la armonía, comentando que suponía que no participaría en esa batalla, pero hará una excepción por el bien de los mayores. Y le dice al prota que las cosas no han terminado entre ellos. Ajustará cuentas con él la próxima vez que se vean, retirándose primero. El prota le grita que ni siquiera han asignado las líneas de batalla todavía, pidiéndole que no le robe en la midie. Tiffany comenta que parece que no necesitó hacer nada. Le alivia que Mia los tenga como compañeros. Ella se encargará de los habitantes de la ciudad, para que puedan enfrentar al enemigo sin miedo. Y nos comenta que los juniors están creciendo y solo tiene que vigilarlos tranquilamente, observar en silencio cómo crecen. Y pasando con Pandora, está con un puchero comenta que su hermano mayor es un tonto, preguntando por qué no lleva a Pandora con él, comentándonos que estamos dentro de la cabaña del amor. Alina le dice a Pandora que el prota vendrá a recogerla pronto, así que, pero Pandora le dice que no le importa. El hermano mayor es un gran idiota, quiere el divorcio. Alina nos comenta que no sabe qué hacer. De repente se le preguntó para cuidar a Pandora, pero no es buena con eso. Y decidida nos comenta que tendrá que lidiar con eso del cuidado de los niños tarde o temprano. Eso es un reto para ella, es una prueba, empezando a sangrarle la nariz por su felicidad suprema. Pandora algo preocupada le pregunta si está bien, respondiéndole a Alina que sí, es solo demasiada felicidad. Comparado con eso, jugará con ella todo lo que quiera. Pandora rápidamente le dice que no, preguntándole a Alina por qué, respondiéndole Pandora que es porque su hermana parece una tonta con la nariz sangrando. Y volviendo a la guerra, un elfo comenta que ese fue un buen golpe. Alice le dice que su habilidad con la espada y su fuerza son excelentes, y la pelea de hace un momento fue grandiosa. No puede creer que tenga que matar a un honorable caballero. La guerra es una cosa tan desesperada. Un soldado le pregunta a su general si se encuentra bien, mientras Alice le pregunta si quieren rendirse. Entonces no tendrá que matarlos. Pero el general le dice que no lo subestime. Aún puede luchar durante cientos de asaltos. Detrás están los civiles.
La única forma de pasar es sobre su cadáver. Pero alguien riéndose comenta que esas palabras fueron buenas, lanzándole un ataque al enemigo. Xia Yoyun comenta que hacía mucho tiempo que no oía una frase tan ardiente y cursi. Le puso la piel de gallina, y le ha encantado. Las tropas enemigas comentan que es un demonio. Los héroes no les notificaron que los demonios eran de ellos, preguntándose cómo terminaron en ese lugar, iniciando estos la retirada. Alice les pregunta a dónde van, si acaso quieren ser desertores. Xia Yoyun le pregunta qué es lo que pasa, si acaso tampoco piensa en huir. Alice empuñando su espada le responde que es un héroe, y es su misión aplastar a la demonio, así que no huirá, diciéndole que luche contra ella. Mientras tanto, el prota y su equipo, Loli comenta si el efecto de corazón de dragón eterno ya se ha agotado. El prota disculpándose le cuenta que realmente no podía pensar en una mejor manera en ese momento, respondiéndole Loli que no hay necesidad de sentir lástima por su querido, ese anillo fue hecho para él y es su derecho usarlo como quiera. Es solo que, el anillo solo funciona una vez y le preocupa que él, y le pide que la próxima vez no se presione, respondiéndole el prota que se lo promete. De pronto, Tiffany le pregunta si la puede oír, respondiéndole el prota que sí. Tiffany le cuenta que el frente de batalla B está en una amarga batalla y le preocupa que la diosa de la armonía no sea capaz. Los héroes han invocado varios demonios sintetizados con un nivel dios de 1200, pidiéndole que vaya y la apoye rápidamente. El prota se pregunta si los héroes han usado esa técnica. Esa técnica prohibida, tenía esa técnica sellada. Loli comenta que por eso las diosas han prohibido a los humanos seguir investigando la magia, por miedo a que caiga más profundamente en su lado maligno. Es una profanación a la vida. El imperio también fue abandonado por las diosas por violar la prohibición del desarrollo de la magia, y ahora ninguna diosa les dará cobijo. El prota le pregunta si puede la diosa de la armonía y ella manejar esos demonios sintetizados, respondiéndole Loli que no es mucho problema, pero le pregunta por qué. El prota le cuenta que como fundador de la magia, tiene que evitar que vaya más lejos en esa magia maligna. Tendrá que encontrar la forma de infiltrarse en los campamentos militares del Imperio Juan para investigar. Espera que no se hayan reunido demasiado en ese camino. No tiene que preocuparse, preguntándole si no lo conoce después de tantos años luchando juntos, cuando ha sido derrotado su esposo. Loli le dice que recuerde no sobreesforzarse, respondiéndole el prota que lo comprende, y descendiendo con su armadura, se pregunta qué sigue, porque no coge a una heroína y la tortura. Esos tipos que abusaron de las técnicas mágicas que desarrolló, va a acabar con su guarida. Mientras tanto, el frente de batalla de Xia Yoyun, está aburrida comenta que no puede matarla o golpearla más. Es una pérdida de tiempo, y le pregunta por qué no se rinde, ya que tiene que volver a sus juegos. Pero Alice le responde que no va a rendirse, todavía no ha perdido, y levantándose comenta que ella todavía puede luchar. Xia Yoyun le pregunta si está arriba otra vez. Es un verdadero grano en él, pero no importa, cree que la hará pedazos. Pero de pronto, alguien le dice que es suficiente. Xia Yoyun confundida le pregunta si es su amiga, contándole Sylvie que acaba de enterarse de algo por los soldados. En la batalla anterior, ella no enfrentó a los ejércitos. En su lugar, se ofreció a decidir el ganador enfrentando a los generales entre sí. Y, ella mostró misericordia cuando luchó contra el general también. Xia Yoyun le pregunta si entonces la dejará ir. No es que le importe lo que pase después, respondiéndole Sylvie que se ocupará de ella, diciéndole Xia Yoyun retirándose que entonces volverá a sus juegos. Sylvie acercándose a Alice pregunta si se ha desmayado, y aplicando un hechizo de curación avanzada, vemos cómo está despierta, y atacando a Sylvie le pregunta quién es. Sylvie le responde que no tiene que ponerse nerviosa, es solo para ayudarla a curarse. Alice le dice que es la diosa de los elfos, preguntándole por qué, respondiéndole Sylvie que es porque no es como ellos, por eso la está salvando. No podía dejar que un verdadero héroe muriera así delante de ella. Alice le pregunta a qué se refiere con un verdadero héroe, pero Sylvie retirándose le dice que vuelva al camino al que pertenece. Alice comenta que el camino al que pertenece, pero se pregunta por qué se convirtió en caballero, por qué se convirtió en un héroe. Pero pasando al puesto de avanzada del imperio, un grupo de soldados le dice a su señor que les tengan piedad. Pero este revocándole sus almas, les pregunta cómo se atreven a tener la audacia de pedirle perdón. Incluso si rezan por perdón, el rey no puede perdonarlos. Solo hay una cosa que les pasa a los desertores, y es la muerte. Y le dice a Alice que ella también,
Ha avergonzado a los héroes. Aunque se enfrente a una demonio no está sin ninguna posibilidad de victoria. Le había dado un demonio sintético, preguntándole por qué no lo usó, y le pregunta si no habla. Así es como solía ser, siempre actuando tan fuera de control. Esa vez está bien, está ignorando sus planes y tomando el asunto en sus propias manos, murmurando los demás que no es la única que es especial. El calificado noveno debería renunciar a su clasificación. No tiene que hacerse el héroe si está arrastrando a los demás. El héroe de la codicia le dice que le dará una última oportunidad, ordenándole que tire esa botella en el agua potable de los elfos y la aceptará de nuevo. Alice le dice que esa es la fuente de la plaga, preguntándole si está loco, si sabe cuánta gente moriría si la plaga se extiende. Pero el héroe de la codicia le responde que no está pidiendo su opinión. Les ha costado mucho dinero tomando la iniciativa, preguntándole cómo puede volver a confiar en ella si no hace algo para demostrarlo. Solo tiene que pensarlo si hacerlo o no, mientras los demás la presionaban con sus palabras. El héroe de la codicia comenta que parece que no va a hacer, respondiéndole a Alice que eso ni siquiera es ser un héroe. El héroe de la codicia le dice que están decepcionados de ella, ordenándoles a los demás que tomen a ese traidor bajo custodia. Yendo un poco atrás, alguien le pregunta a Alice si se ha ido a pelear con los chicos otra vez. Alice, disculpándose con su madre, le explica que se volvió a meter en problemas. Su madre le pregunta si no le había dicho que quería ser un caballero. ¿Cómo pudo intimidar a los débiles? Solo tiene que recordar su juramento de caballero, proteger a los débiles y eliminar al mal. Alice comenta que el mal desaparecerá y la luz vivirá. Su manera de servir como caballero. Nos cuenta que sin dudarlo un momento, Alice acuchilló con su espada a sus malvados compañeros. La chica confundida encontró su camino de vuelta a la que una vez perteneció, y nació un verdadero héroe. Un tiempo después, el héroe de la condena le dice que finalmente ha cometido un crimen contra su raza, preguntándole si planea traicionar a su propia raza como lo hizo Estrella del Amanecer. Pero Alice, llamándolos escoria, le dice que se calle. Ellos, que solo saben usar sus espadas contra los civiles, son los verdaderos enemigos de la humanidad. Ahora, si su espada solo lucha por el camino que dicta su corazón, puede que la Estrella del Amanecer se haya vuelto hacia los demonios, pero al menos no mató a gente como él. El héroe de la codicia le dice que tiene una lengua afilada, pero Alice le dice que si no quiere hablar, lucharán hasta la muerte, y al atacarlo, sorprendida comenta que es un doppelganger, y se pregunta si ese humo es veneno. El héroe de la codicia, saliendo de la tienda, comenta que está haciendo efecto. Admite que su manejo de la espada es fuerte, pero luchar se trata de eso, y no puede ganar solo teniendo fuerza bruta. Pero sería una pena matarla. Le lavará el cerebro y la convertirá en una marioneta leal. Un soldado comenta que es una pena para una cara tan bonita, y le dicen a su jefe que los dejen jugar con ella antes de lavarle el cerebro. Sintiendo una presencia, les dice que no la estropeen. Tiene trabajo que hacer, así que no participará. Y retirándose, un guerrero comenta que le quiten la armadura, ya que no puede esperar. Y otro comenta que jugarán algo emocionante, pero de pronto, alguien comenta que eso parece divertido, preguntándole si también se puede unir. Acabando así con todos lo que le iban a hacer en ETR, Alice, despertando, se pregunta si es Estrella del Amanecer. Tiempo después, Alice, oliendo un dulce aroma, y levantándose, se da cuenta de que no lleva su armadura. El prota, entrando a la tienda, le pregunta si está despierta, contándole que su cuerpo sigue, pero Alice le lanza una daga. El prota le pregunta qué está haciendo. Él le salvó la vida por la bondad de su corazón. Pero Alice, disculpándose, le dice que tiene que asegurarse de que no es su enemigo, así que quiere que le responda algunas preguntas con sinceridad. El prota le dice que solo es un ciudadano ordinario, preguntándole a Alice que entonces por qué está en ese lugar. Ese es un campo de batalla, no un lugar para civiles. El prota le responde que él, mientras nos comenta que esa chica es bastante cautelosa, pero tiene que contar con ella para que lo lleve tras las líneas enemigas. Y le responde que él también está confundido. Ha venido a comprar mercancía a los elfos y de repente se encontró ahí con sus hombres. Él también está atrapado en ese lugar. Alice le pregunta si es un mercader, y disculpándose le dice que estaba nerviosa. El prota le cuenta que ha estado atrapado ahí todo el día. La encontró desmayada en el suelo cuando fue a buscar comida, así que por eso la trajo de vuelta. Alice le pregunta si hay más civiles atrapados, respondiéndole el prota que no lo sabe. Los elfos lo echaron antes de entrar en la ciudad. Y recordando algo comenta que casi se le olvida que había dejado algo cocinando en la olla.
y le dice a Alice que tiene que ir a vigilar el fuego, su ropa está por ese lugar y cuando termine puede salir a comer más tarde. Alice se pregunta qué sentido tiene esa guerra. Resulta que las mayores víctimas siguen siendo los civiles. Los elfos y los humanos siempre han estado unidos, no debería de ser así. Se pregunta si no deberían unirse contra los demonios en esos tiempos en los que campana sus haches. Y terminando de vestirse, comenta que esa guerra sin sentido debe terminar. Ya fuera de la tienda, el prota comenta que la comida está lista, así que la llevarán a sus estómagos antes de irse, respondiéndole a Alice que entonces, respetuosamente aceptará. Y así los dos comenzaron a comer. Un tiempo después, el prota nos comenta que esa olla ha ido todo a su estómago. Además, los demás usan cuencos para comer y ella usa su lavado. Alice dándole una mirada al plato del prota, le pregunta si no come, respondiéndole que de repente ya no tiene hambre, así que también le dará su cuenco. Alice con una sonrisa comenta que no puede desperdiciar la comida, así que se lo puede dejar a ella. Un tiempo después, el prota le pregunta si se va. Alice le cuenta que tiene una cosa más que hacer, preguntándole por qué no viene con ella y enviará a alguien para que lo lleve a casa cuando regrese el cuartel, agradeciéndole el prota por su ayuda, llamándola héroe. Alice responde que ellos no tienen que hacer eso, él es su salvador, así que la puede llamar simplemente Alice. Y por cierto, le pregunta cuál es su nombre. El prota sorprendido nos comenta que se siente como si esa persona fuera diferente de los otros héroes. Seguirá observándola por un rato, y le responde que su nombre es Buque, respondiéndole a Alice que es un hombre muy gracioso. Pasando a la frontera del territorio elfo, alguien comenta que ahí está, ese es el territorio de los elfos. Litia comenta que los límites que la diosa ha establecido se han debilitado, comentando Yancho que se teme que ha sido afectado por la guerra, pero ese es un buen momento para entrar en el territorio de los elfos. Litia nos comenta que el prota está dentro, la maldita estrella del amanecer. Se pregunta cómo se atreve a fingir ser un apóstol de los dioses y engañarla durante tanto tiempo. Esta vez va a conseguir algo de justicia. Claro, primero una sentencia de media muerte, y al romper la barrera, Sylvie dándose cuenta nos comenta que los límites y ese olor, y comenta que es Litia. Ella ha entrado en el territorio élfico, y al ver que Xia Yueyun quería escapar, le pregunta dónde va, si acaso no eran buenas hermanas, preguntándole si hablará por ella, ya que están en el mismo barco, respondiéndole Xia Yueyun de qué está hablando, si acaso cree que vendería su propia hermana, ordenándole que la suerte, no quiere meterse con esa peloca. Pero Litia le pregunta quién es la peloca, si acaso le mordió la lengua al gato. Litia pregunta si el prota se topó él solo con el comandante en el imperio, y le pregunta a Xia Yueyun si lo dejó escapar, ordenándole que vaya con ella. Xia Yueyun le pregunta si acaso quiere pelear, y le dice que se acerque. Ella no tiene miedo. Litia comenta que fue ella quien juró que le entregaría el prota en primer lugar, pero ahora que él está desaparecido, debería estar agradecida de que no va tras ella. Y retirándose, Xia Yueyun le pide que espere, nunca dijo que no iría. Y Sylvie llamando a Litia, esta le responde que no tiene que decir nada, ha oído un poco sobre lo que está pasando con los elfos. No importa lo que sea ahora, si está con ella, le pertenece. Como esos valientes la han estado acosando, ya tiene donde descargar su ira. Les hará pagar un precio peor que la muerte, ordenándole a Xia Yueyun que se van, dándole Sylvie las gracias. Mientras tanto, del lado de Yanchu, esta comenta que es un espectáculo tan miserable. El olor de la sangre de los héroes en el aire, pero vemos cómo llegan las demás. Litia le pregunta cómo va la investigación, respondiéndole Yanchu que estaba a punto de ir con ellas. Les cuenta que a juzgar por las heridas, los héroes fueron todos asesinados con un solo tajo desde el frente. Litia le pregunta si lo hizo el prota, respondiéndole Yanchu que probablemente, y también encontró eso en el suelo. Litia comenta que es una fuente de la plaga. No pensó que los héroes usarían trucos tan sucios, pero parece que el prota está haciendo algo bien por ahí, comentándose a Yueyun que está mal. Si no puedes vencerlos, los drogan. Litia comenta que esos supuestos héroes tienen que deshacerse de todos ellos antes de que se conviertan en un problema. En ese momento, el prota y Alice llegaron al centro del campamento militar del Imperio Juan, y de pronto, un guardia pregunta si es la de la foto, respondiéndole a Alice que no. El guardia comenta que se parece a ella, pero Alice le responde cuántas veces se lo ha dicho. Esa no es ella en lo absoluto, preguntándole si se ha equivocado con la foto de la lista.
El guardia comenta que cómo se atreve a poner la foto de la antigua apóstol de Dios, y buscando entre sus registros comenta que lo encontró, pidiéndole que haga coincidir la contraseña. Comentando vino a dejar de la corte, respondiéndole Alice, 181 vaso, respondiéndole el guardia que puede pasar. El prota nos comenta que es cierto que muchos jugadores solían utilizar los datos de la cara, y se pregunta qué clase de genio puso esa contraseña. Se dio cuenta de que la base estaba escondida en la mazmorra de novatos de los elfos. No es de extrañar que no pudiera encontrarla. Está familiarizado con esa mazmorra, así que será más fácil investigar más adelante. Alice le dice al prota que tenga cuidado, contándole que el camino está un poco resbaloso. Al día siguiente llegan suministros, así que puede acompañarlos fuera de ese lugar. El prota le pregunta que por cierto, cuáles son sus planes para el futuro, si va a continuar la guerra, respondiéndole Alice que no, hay algo importante que la espera. Va a aconsejar al gobernador que detenga esa ridícula guerra. El prota nos comenta que así que la entrada anterior en mí no era solo un ejército normal. Además, los vehículos blindados se recogían como por arte de magia. Se pregunta qué tan profundo sería para él como desarrollador dar órdenes, haciendo estallar un vehículo. Los demás al ver el alboroto se preguntan qué está pasando. Un operador comenta que no puede acceder a la consola. Esto nunca había sucedido antes. Debe ser un problema de programación. Pero este tipo comenta que son tonterías. Es imposible que su código ancestral esté defectuoso, empezando a pelear entre ellos. Pero de pronto, alguien les dice que se callen, preguntándoles qué es todo ese ruido, ordenándoles que vuelvan a sus puestos, y dándose cuenta de la presencia de alguien, comenta si esa no es Alice. Es buena tenerla de vuelta con vida, respondiéndole esta que es un desvergonzado. El héroe de la codicia comenta que pensó que había sido capturada por Estrella del Amanecer, pero es mejor que nada que esté de vuelta sana y salva, y le pregunta quién es el que está detrás de ella, ya que no lo había visto antes. Alice, sosteniendo su mano, le cuenta que es su ayudante, y tiene curiosidad por saber cuándo alguien como él, que solo se preocupa por la fama y la fortuna, empezó a prestar atención a personajes tan secundarios. El héroe de la codicia le responde que tiene razón, realmente no es su estilo. Alice le dice que entonces se quite del medio. Aunque esté en un puesto por encima de ella, no tiene derecho a decirle lo que tiene que hacer. Verá cuánto tiempo puede mantener el puesto de jefe de estado. Y al retirarse, el héroe de la codicia le dice a uno de sus hombres que consiga algunos hombres para vigilar a ese hombre y acaben con él tan pronto como puedan, respondiendo su subordinado que lo entiende, y nos comenta que Alice solo será un problema para ellos. Tienen que deshacerse de ella como un extranjero tan pronto como sea posible. Volviendo con el prota, este pregunta quién era ese hombre. Parece que tiene asuntos pendientes. Respondiéndole a Alice que es el héroe de la codicia y es el octavo en la lista de calificación de héroes y será mejor que no sepa nada más. Ese tipo es peligroso, pidiéndole que recuerde mantenerse alejado de él. El prota nos comenta que parece que él es el culpable que está planeando esa guerra, así que empezará por él, activando su habilidad Luna de Agua, y nos comenta que no fue descubierto, pero de pronto, alguien le pregunta qué está haciendo merodeando, preguntándose el prota si ya lo vieron tan rápido, pero el guardia le pregunta si el bien está en el equipo de ingeniería, aunque no cree haberlo visto antes. El prota disculpándose le cuenta que es nuevo en ese lugar, y no podía encontrar su camino alrededor, comentando el guardia que por fin hay un recién llegado, y le cuenta que todavía no está en el grupo, así que puede ir y unirse a ellos, ya que tienen la mejor comida, respondiendo el prota que entonces se unirá a ellos, y le pregunta qué hace exactamente su grupo, respondiéndole el guardia que no se sorprenda al oír eso, pero su grupo de trabajo es cuidar el alma mágica Tsar, y le pregunta si está sorprendido, comentándonos el prota que no lo está, ya que él inventó el Tsar. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.